Amén, hermanos. Voy a repetirlo. Consejos prácticos de la vida cristiana. Gloria al Señor. Así que lo tienen. Vamos a esperar que, mira, algunos que están en movimiento, todavía vamos a esperarlo, hermano. Dice que hay que estar unidos en la mesa. Aleluya. Vamos a leer lo que dice la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente, Señor, estamos reunidos en este lugar. Gracias por este momento especial que nos da. Señor, en tus manos pongo mi vida, Señor, y la vida de tu pueblo. Señor, sea usted a través de su Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, que toda palabra que no viene de ti, Señor, sea quitado, sea anulado, y que sea su Espíritu Santo, Señor, el que dirige este tiempo. Señor, bendice su palabra en los corazones, Señor, de todos mis hermanos que están, Señor, en este lugar y los que están fuera de este lugar, los que están en otros países, naciones, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor, y que en esta noche tú seas reconocido, que no hay nadie como tú. Señor, te adoramos y te exaltamos, porque tú eres digno, Señor. Tu palabra dice que nos has criado, nos has formado para la gloria de tu santo nombre. Y en esta noche, Señor, ayúdanos a cumplir ese propósito. Señor, que toda distracción, pensamiento, Señor, que no tienen, Padre, lugar en la mente de mis hermanos, Señor, se ha quitado. Señor, y que en este lugar haya anhelo, haya sed, haya hambre, haya interés de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por tu amor y gracia que nos permites cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que cuando se sienta, recuerde darle un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Nos gozamos de verle, hermano. Y nos ponemos también tristes por aquellos que no vienen, porque es importante estar en las reuniones. Es súper importante. Usted podrá faltar en alguna cena importante. Usted podrá faltar, hermano, en alguna fiesta importante. Pero no puede faltar usted al consejo de vida. Al consejo, oiga lo que le estoy diciendo, al consejo de vida. Porque hay muchas reuniones, quizás de mucho interés, pero algo súper relevante es la reunión donde se alaba y se canta el Señor, donde se adora, donde se exalta su nombre y sobre todo donde Él nos habla a través de los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y nos han dejado esta palabra, hermano, que no podemos cambiarla, que no podemos, ¿cómo se llama?, sustituirlo por otro libro, sino que esta es la palabra de vida. Aquel que hace y hace por entender la palabra, dice la palabra que es un hombre sabio, es un hombre entendido. Pero no así, dice el salmista, aquel hombre necio, el hombre, hermano, insensato, sufrirá las consecuencias. Pero gloria a Dios por su palabra que nos da cada día en este lugar. Y hablamos de esta porción de la palabra que hemos tomado en esta hora, porque si hay alguien que se interesó en dar buenas instrucciones, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les daba a los de Tesalónica, enseñándoles, hablándoles acerca de sus responsabilidades como iglesia. Cada persona tiene una responsabilidad. Hace unos días estamos hablando acerca de dar un buen testimonio. Amén. ¿Cuántos dan buen testimonio de su hogar? Yo diría que todo
conlleva desde nuestros hijos y todos, conlleva cuando hablamos de un buen testimonio. Hace unos días estábamos entregando una hoja donde dice, si usted quiere ser un miembro verdaderamente, hermano, un miembro constante, un miembro activo, no solamente tiene que ser activo, tiene que dar buen testimonio. ¿Me están escuchando? ¿Qué se lleva buen testimonio? Porque hay personas que dan mal testimonio. Así como hay buenos y hay malos. Y entonces hay personas que dan mal testimonio y dicen que son cristianos. Pero el consejo que siempre nos da la palabra del Señor es que si nosotros somos cristianos, tenemos que dar buen testimonio. Pero a veces hay personas que dan mal testimonio y por eso la palabra de Dios siempre viene a exhortarnos. Si hay una palabra que siempre ha exhortado a la iglesia, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se conformó con hermanos, reunir hermanos, formar iglesia y dejar los hermanos como que anduvieran sin pastor, sino que él se interesó en dar instrucciones. Y por eso en esta noche hemos tomado, hermano, y nos basamos en estas últimas escritos de Pablo, casi en sus letras que terminan en las conclusiones finales. Y habla, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Recuerde que él estaba hablando a la iglesia de Tesalónica. Hablando a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué será que el apóstol Pablo habla así? Porque hay muchas personas, hermanos, que no han entendido su lugar como miembro, como hermano. Recuerde que somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Entonces conlleva con una responsabilidad. Porque la palabra de Dios es luz para nuestra vida. La palabra de Dios es la que debe de cambiar. Porque hay personas que teníamos actitudes malas. Teníamos acciones, hermano, que no es agradable ante Dios. Pero como ahora estamos dentro de las filas, dentro del cuerpo de Cristo, pero ni aún así hay personas que están en un desorden. Por eso la palabra viene y habla a la iglesia de Tesalónica y les recomienda y les dice que deben de reconocer, que deben de amar, que deben de, bendito sea el Señor, a los que presiden y a los que amonestan. En este caso se refiere a los pastores, se refiere a los predicadores, se refiere a los presbíteros, a los ancianos. ¿A cuántos aman a los que les exhortan, hermano? Nosotros vemos que a veces cuando una persona nos exhorta, a veces pensamos que él está equivocado y nos enojamos con él, ¿verdad? Y pensamos que nosotros los que estamos sentados ya somos los que tenemos la razón. Este problema ha habido desde hace tiempo. Por eso el apóstol Pablo les dice, amen a los que los exhortan. Y no los amen porque tienen algún grado, algún título, o porque son de un nombre especial. No, sino que por la obra que se está desarrollando. En este tiempo, hermano, la verdad es difícil. Y decía un escritor, es muy fácil decir amar a los que nos exhortan, pero es difícil llevarlo a cabo. Y en eso vemos desobediencia, vemos actitudes, vemos, hermano, y esos son frutos, pero no agradables, sino que son frutos donde se manifiesta cuando miramos un árbol que se ve que es un buen durazno y cuando usted lo abre está todo podrido por dentro. Entonces se mira. Entonces el apóstol Pablo tuvo tanto interés en la iglesia. Oiga lo que vamos a hablar hoy. Este es muy importante. Hoy no le voy a hablar que usted va a orar, que, aunque allá dice después, pero hoy no vamos a llegar ahí, creo. Yo quería tomarlos porque son 7 exhortaciones, pero solo agarré como 4, si es posible 5. Pero es larga la lista donde da instrucciones a la iglesia. Recuerde usted que tenemos que vivir bajo instrucciones. Si vivimos bajo instrucciones en las casas, en los apartamentos, usted que vive con personas le dicen, saca la basura, te toca sacar la basura. ¿Cuántos han visto eso? Cuando vivimos 3 o 4 en un apartamento, o 5, te toca sacar la basura y si no lo hizo, multa. En aquellos tiempos eran $5 o $10.
Ahora tal vez 50, ahora este se gana más. En aquellos tiempos entonces todo hay un reglamento. Yo no sé por qué la gente en la iglesia se molestan. Cuando hay un orden o hay un reglamento, se molestan, pero si hasta en su closet, si hasta las que están o viven solas, si alguien bota algo, que quita algo de su lugar, se molestan porque saben dónde tiene que ir algo. Y mayormente la iglesia. Necesitamos instrucciones, hermano. A mí me están saliendo unas cosas blancas aquí, pero necesito instrucción todavía. Y usted también. Necesitamos instrucciones. El hombre, por más que tenga la edad que tenga o tenga el estudio que tenga, necesita instrucción. Y eso Pablo dejó las instrucciones. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor. Entonces no podemos, nosotros queremos la gente, ore hermano, ore, usted lee la Biblia. Es cierto, es nuestra responsabilidad. Pero también hay consejos muy prácticos. Muy prácticos. Como los niños que dejan tirados sus zapatos. Y usted les dice, a partir de hoy los recoges, los pones ahí. Y eso no es fácil. Hasta pueden llorar. Pero todo eso, felicitamos a los padres que tienen ese orden en su casa. Pero en eso batallamos. Y no estoy hablando de vida espiritual, estoy hablando de ejemplos que suceden con nosotros. A veces el niño deja tirado su plato, su tenedor ahí, como tiene mamá. Pero hay unos que no. Usas ese vaso y lo lavas. Manchas esa olla y lo lavas. Haces algo y arréglalo. Entonces todo hay una instrucción. El apóstol Pablo les da consejos muy importantes, hermano, a la iglesia. Yo no quiero ahondar mucho en este versículo 12, pero yo le digo a usted, y la palabra nos dice que debemos, hermanos, de reconocer a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué puede decir la iglesia eso? Bendito sea el Señor. Quiero que adore al Señor y alabe al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, ¿por qué deben de honrar o deben de reconocer a los que presiden? Por rapidito, así nada más, voy a decirle algo. Bueno, habla la palabra, que son, por ejemplo, el apóstol Pablo es el que se esmeró tanto. Estuvo dispuesto a ser azotado. Estuvo dispuesto, hermano, a ser perseguido en amenaza de muerte. Pero él es uno de los apóstoles del Señor que dijo estas palabras, pero que también estuvo él viviendo la vida que pasó muchos peligros. Dice hambre, peligro, amenaza de muerte. ¿Recuerda usted cuando se le colgó una serpiente? Estuvo a punto, estuvo cerca de la muerte. Y entonces él encargó a los de Tesalónica que reconozcan, bendito sea el Señor, a los que trabajan, a los que presiden en el Señor. Hay una palabra, hermano, que encontramos donde habla literalmente, significa por qué hay que reconocer, porque son constituidos, colocados en una posición, no por ellos mismos, sino por el Señor. Por eso es lo que ellos o todo aquel que va al frente, el apóstol Pablo les encargó, porque muchas personas no reconocen eso y por eso viven o están en una condición donde la palabra no le enseña. Pero el apóstol Pablo lo tomó muy en cuenta y les dejó a los de la iglesia. Y lo mismo nos da la iglesia en esta noche. Y nos dice, ¿por qué debemos honrar? Quizá, hermano, no es porque tenga, como le dije, no es por lo que es, ni por quién es la persona, sino por lo que es establecido, lo que se le ha dado posicionalmente por medio de nuestro Señor. Aleluya. Por eso dice la palabra, bendito sea el Señor, en esta porción de la palabra en el capítulo 20, versículo 31 del libro de los Hechos. Ya voy a saltar de aquí, no hemos entrado al punto, solamente quería dejar esto a manera de que usted tenga el pensamiento o el corazón verdaderamente como el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica. Por tanto, velad, dice la palabra, y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas
a cada uno. El apóstol Pablo decía estas palabras. ¿Por qué el apóstol Pablo lloraba en sus oraciones? Intercedía por la iglesia. Y lo único que puede dejar en claro es que reconozcan a los que presiden, porque muchos hermanos están enojados con los pastores. Si no hay uno aquí, o quizás 2 o 3, están enojados porque piensan que el hombre hace lo que quiere aquí. Pero quiero que usted sepa que lo que se hace aquí tiene que ser bajo siempre la dirección del Señor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Y cuál es el trabajo de los que presiden? Muchas personas, bueno, cumplir con que predica un mensaje de quien yo le digo a los hermanos, incluso los maestros con los niños. Tienen que reconocer que está el Señor. Tienen que ver que el dueño de las almas, el dueño de ustedes es el Señor. Y por tanto, Él conoce a la persona que está aquí. ¿Cuál es su interés? Es solamente entretenerlo, pasar un tiempo, cumplir con la iglesia. O reconocemos que hay una responsabilidad del dueño de las vidas. Eso es muy interesante. Toda aquella persona que se para aquí tiene que reconocer que solamente es un instrumento y que no es y no puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que le da la gana porque hay un dueño que está viendo todo. Como un buen obrero, como un buen trabajador en alguna compañía o alguna institución, tiene que hacer bien su trabajo. Esto es. Y entonces por eso el apóstol Pablo les recomienda y les dice que deben de reconocer, porque el trabajo no es fácil. El trabajo es como, hermano, llegar al corazón, en la mente del oyente. No es fácil, hermano. Y Pablo lo dice, y los estudiosos de la Biblia dicen, este trabajo es quitarle el pensamiento viejo y que entre lo nuevo que Dios quiere que esté en la mente del hombre. Porque hay personas que están, hermano, tanto, hermano, le dicen que el camino es aquí y siguen en el camino así. Así, bueno, y el predicador tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante. Entonces por eso Pablo dice, reconozcan. Cuando dan gloria a su nombre. Poner el sentido en la cabeza. Y Pablo habla como apóstol con autoridad y les pide que lo reconozcan, que se les considera en estima y en amor, que se merecen, como lo mencioné, por causa de su obra. Y Pablo manda que los tengan en honor a causa de la obra que están haciendo. Recuerde que el que está trabajando o el que está predicando o el que está enseñando, el que está cantando, no está cantando para sí mismo, ni está cantando para que les guste sus oídos. Quizá hay personas en ese tiempo, pero no debe de ser así. Yo no quiero que a usted le guste o que me guste cómo habla, no, que le incomode. Que le incomode, porque muchas personas quieren agrado. Ay, quiero ganármelo para mí, para que gane estar bien conmigo si están mal con Dios. Entonces el apóstol Pablo se interesó tanto en esto y les dijo, amen, reconozcan, porque ellos son los que velan por sus almas y ustedes deben de amarlos. Porque entonces si estamos separados no podemos estar bien. Tanto el que está aquí como el que está allá debemos de trabajar con nuestra relación personal con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermano? Y decía un hombre, lo difícil de amar a quienes nos amonestan y nos reprenden. Porque es como el niño siempre le llama malo al que corrige. El niño le llama malo al que le dice, no, eso no se toca, eso no se puede hoy. Tú eres malo, pues eso pasa con las mamás y los padres. Ay, mi mamá sí la quiero, es que mi mamá sí es buena gente, porque le cumple todos sus caprichos. O viceversa.
A veces el papá es el que anda que todo dándole, y cuando la mamá dice no, se le cae todo, se derrumba. Entonces, ¿a quién ama más el niño? Al que le da todo. ¿Me están escuchando? ¿A quién llega a amar más el niño? Al que lo tolera. Pero el que no lo tolera es malo. Es malo. El apóstol Pablo hace referencia en esto para que la iglesia entendamos, hermano, que no somos perfectos, necesitamos corrección. ¿Cuántos necesitan corrección? Díganme de verdad, sincero, hermano, porque sí, no estamos, nosotros ahorita vamos a ir a un punto donde yo sé que se van a molestar. Pero como el punto es corregir, ¿para qué está el predicador? Por supuesto, la palabra es útil para corregir, para instruir, hermano, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. No podemos poner a un soldado recluta. ¿Sabe qué es un recluta? Que está aprendiendo, que no está seguro. Y por esto el apóstol Pablo da claras instrucciones en estos escritos finales, donde él dice que reconozcan los que presiden. Pues está hablando de sus líderes. Si ustedes no reconocen a sus líderes, pues hoy ya lo sabe. Tiene que hacerlo. Y si no lo hace, pues ni modo, hermano, es asunto suyo. La palabra de Dios llega a nuestras vidas. Quizá hay unos cuantos aquí que ignoran a mí, por Dios, vengo a hacer lo que yo puedo, lo que me da la gana y me voy. Estás mal. Y no digo mal, estás grave. Si no es que estás muerto. Porque aquí sabe usted dónde debe de haber de verdad, hermano, buena instrucción y orden. Es en la iglesia. No es tu trabajo. Aunque debe haber orden, pero debe de haber mejor orden aquí. Unidad, cuerpo, familia de Cristo Jesús. A su nombre. Ay, hermano. Meditando esta palabra, hermano. Uno va al griego y mire lo que define la palabra, lo que dice, Dios mío. Si tomamos todo ese tiempo, hermano, usted se da cuenta que hay mucha decadencia. Tenemos una mente nosotros que como pensamos que estamos en el buffet chino. ¿Qué pasa en el buffet chino? A mí me gustan los camarones fritos, dice. Y el pollo no le gusta. Yo no quiero, solo quiero esto. En la iglesia, para ser un creyente verdadero, ser una persona formada, tienes que escuchar y recibir. No solamente oidor, sino que tienes que llevar la palabra en tu corazón y llevarlo a la acción. Y ahí es donde mucha gente se queda, porque sabe, pero no lo hace. Ha entendido, ha tenido conocimiento, pero no reconoce. Así que, amados hermanos, vamos a pasar ya directamente en lo que habla el versículo 13 y el versículo 15. Estas instrucciones son muy importantes. ¿Cuántos entendieron lo que hablé un poquito más? Si usted es uno de los que le vale, pues vale. Quiero decir que aquí, hermano, va a ser más todavía. Por medio de la palabra, que la palabra es luz. Algunas cosas tienen que cambiar cada día más. Yo no quiero ser que seamos un grupo más, hermano, como, ¿cómo le llaman? Donde se entretienen la gente. Y que la vienen a pasar, que se sientan bien y ya que se vayan. Tenemos que reconocer que estamos preparando gente que van al cielo, que aprenden a vivir, en relacionarse con todos los hermanos. Versículo, vamos a pasar al versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz. ¿Qué dice, hermano? Tened paz
Y según el estudio, hermano, dice que estas 7 exhortaciones que habla la palabra, habla de reconocer y estimar, tiene el mismo fundamento o la misma función, la cual se mantiene en todas las 7 exhortaciones que habla el apóstol Pablo. Tener paz. ¿Qué es tener paz? Espero que usted entienda que está hablando de una paz exterior, no está hablando de una paz interior. Es fácil decir, a mí qué me importa lo que le pasa a usted, yo tengo paz adentro. ¿Han escuchado usted eso? Si es uno de los que ha dicho esa palabra, hoy la palabra nos va a confrontar. Muchos dicen, han escuchado, yo he escuchado eso. A mí no me importa, yo tengo paz y tranquilo. No, el apóstol Pablo habla de esta paz entre vosotros mismos, entre nosotros, amados. Por eso dice, les habla que deben de reconocer a los pastores, a los líderes, y deben de estar bien, aunque no le gusta lo que le dice, tiene que decir gracias, porque si no dice gracias, usted no tiene paz. ¿Cómo va? No, tengo paz, adoro, ¿sí? No, ¿qué es lo que quiere la palabra? Es que nosotros verdaderamente nos mantengamos unidos y haya paz. Y entonces cuando dice la palabra tener paz entre vosotros mismos, en un sentido que habla la palabra activo, entre vosotros unos con otros. Aquí nos vamos a quedar en ese versículo 13 y 14 hoy. Muy interesante, hermano, porque muchas personas se conforman con hacer algunos como digamos orar, leer la Biblia. Pero recuerde usted que eso debe de producir en nosotros buenas relaciones. A su nombre. Si está enojado, diga gloria a Dios hoy, hermano. Entre vosotros, dice la palabra, como habla en Romanos capítulo 12, versículo 18. Hermanos, aquí no se trata de la palabra o la paz que conserva en el interior, sino que se refiere a la paz entre los demás hermanos. Dice la palabra en Romanos 12 y 18. No ha salido, vamos a leer. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz. ¿Qué dice la palabra? Es una paz afuera. Es una paz que no está dentro suyo. La paz que te ha puesto dentro suyo es aparte, pero la paz que hace con relacionar con los demás. ¿Están aquí, hermanos? Y esto es muy importante. Así, si es posible, en cuando depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Son unas exhortaciones que deja el apóstol Pablo. No podemos tener algo en nuestro corazón. Hay que estar en paz. ¿Con quién? A la izquierda, a la derecha, enfrente, los que están atrás, al que me ama o al que no me ama. Tenemos que anhelar tener la paz. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Bendito sea el Señor. Podemos decir a nuestro hermano que está a nuestro lado, hermano. Practica la paz con los demás. Dígale. Algunos como que si no quieren decir, hermano. No, hombre, eso usted sabía que eso lo va a alejar del Señor más. Aunque hayan motivos de no tener paz, pero hay que, como dice la palabra, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos. ¿Con quién dice, hermano? ¿Con tu mujer solamente? ¿Con tus cuñados? ¿Con tu suegra? Con todos. ¿Están aquí, iglesia?
que el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo verdaderamente, hermano, pues él dijo, aprenden de mí, dice, imiten a mí como yo a Cristo. Es que él vivió verdaderamente el evangelio de Jesucristo y encargó a sus oyentes que practiquen la paz. ¿Cuántos tienen paz hoy? ¿Cuántos están asustados cuando van a llegar en la casa de problemas? ¿No? Busque la paz. Estos son, hermanos, lo que habla la palabra y nos enseña el apóstol Pablo. Dijimos consejos prácticos a la vida cristiana. A su nombre. Porque hay muchas personas que quizás vienen todos los cultos, todos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, pero no tienen paz con los demás. Oye, que no se merece que yo tenga paz con eso. No, hazlo por tu alma. Entonces es un consejo muy importante que deja el apóstol Pablo. Miren, hermano, a mí ya verá que yo he leído la Biblia. Estoy leyendo la Biblia. Pero hay algo que me partió el corazón. Porque el apóstol Pablo dio algunos consejos y les habló de aquellos que habían que alentar a los débiles, que habían de alentar a los de poco ánimo. Porque allí los Tesalónica hubieron grupos que estuvieron con poco ánimo, débiles. Y el apóstol, mire, hermano, verdaderamente que el apóstol Pablo es tremendo, cómo enseñó la palabra de Dios. Entonces dijimos que hay que tener paz con todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a tener paz con todos? Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Estar en paz con todos. Practicar la paz con los demás. Bueno, es A, vamos a B. Dice la palabra, ahí mismo, en este versículo, habló de paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Digamos como con eco, hermano. Ociosos. Aleluya. En otra palabra, en la palabra original, hermano, dice que se amonesten a los desordenados. Porque todo eso hay en la iglesia. ¿Por qué no vamos a que corregir el que están allá afuera, hermano? Ni han recibido al Señor, tan después te vaya a arreglar ellos. Sí. De ver que la palabra es dulce, hermano. Digo, Dios mío, nosotros la iglesia necesitamos. Amonestéis a los ociosos. Pero como le digo, en el original dice desordenados. De aquellos que están sin orden. Pero no es que no haya orden, sino que los que no quieren andar ordenadamente. Hay que amonestarlos. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Así que si hay algunos cuantos aquí desordenados, hermanos, y que no quieren entrar en orden, la palabra de Dios viene. Y hay que tomar en cuenta que Dios habla, hermano. A su nombre sea la gloria. ¿Qué es una palabra sin orden? Es decir, es una persona, hermano, sin sumisión. En otra palabra, tiene un orgullo que se cree más inteligente. O quizá lo es inteligente. Pero como dice la palabra, el que es sabio, hágase que no sabe nada. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Todo esto es muy interesante, hermano, que se aplique en nuestra vida y que nosotros busquemos y anhelemos hacer lo que la palabra nos enseña. A la disciplina, a corregirnos. Y yo investigaba y cómo es una persona que no es disciplinado. Lo explicó uno, dijo, es como un soldado
Bueno, luego un ejemplo antes que le hablo del soldado. ¿Han visto los niños chiquitos que se paran aquí? Y algunos se ponen bien firmes y están listos con sus textos, pero algunos empiezan a dar la vuelta y empiezan a dar patadas aquí. Y ¿has visto? O si no se quieren subir acá, o tienen otras acciones. Hay personas así y ya son viejos con sus actitudes. Y entonces, pero dice un pastor, dice, es como un soldado, el ocioso. ¿Me entiende? Un soldado, pero no un buen soldado. Un buen soldado que no permanece en las filas. Un soldado que no se acata las órdenes, que no tiene orden, que no se sujeta a nada. Eso es lo que dice la palabra a los ociosos. Aunque el diccionario lo habla también a los ociosos que no quieren hacer nada. Vamos a decir a los que haraganes, mamá. Perezosos. Y estos que son perezosos, son ociosos o son desordenados, son los que pueden causar un problema en la obra. Porque el enemigo anda buscando en dónde meterse. Cuando le alaban en esta hora, hermano. Así que es como un soldado que no guarda su puesto. Por eso la palabra dice ocioso. ¿Qué es un ocioso? Es alguien que perturba el buen orden. No colabora en el orden, sino que perturba la orden. ¿No ha visto usted en 5 personas? Nos miramos a las 9 en punto aquí. Está bien, se acostó en su cama a las 4. Se quedó dormido, llegaron los 4. Faltó él. Y dice, ¿qué pasó? Bueno, mejor la junta la suspendemos, la hacemos por su culpa. Entonces eso no puede ser, hermano, en la vida de una persona que ama a Dios. Tenemos que, pues el apóstol Pablo dice, amonesten a estos ociosos, a estos desordenados. Tienen que entrar en el orden, o de lo contrario la verán de otro modo. Pero el apóstol Pablo, hermano, tan interesado él quería, él no dejaba a ninguno afuera, pero tampoco toleraba a todos que entraban, sino que había que enseñarle, había que instruirle a que aprendan cómo debe de conducirse una persona, un buen o una buena persona que ama a Dios y vive para Dios. Dijimos que un desordenado es uno que perturba el buen orden de la congregación, por lo que necesita reprensión. Y ahora el que reprende, el que exhorta. Y ahora mi pregunta, mi razón, dijo el apóstol Pablo cuando empezamos en el versículo, dijo, aman a los que los amonestan, aman a los que los exhortan. Porque siempre el deseo, hermano, no es para beneficio personal del hombre, sino que es para que sea un hombre de Dios, o sea una persona, una vida conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bueno, ya usted sepa hoy que es un ocioso, es uno que perturba, es uno que es un desordenado, es uno que no se sujeta, es uno, hermano, que no se mantiene firme y que está bueno, pero solamente para dañar. Pero que Dios, ¿cuántos dicen que Dios tenga misericordia de los que son así, hermano? Que Dios los ayude, ¿verdad? Nuestro deseo es que todos busquemos y nos humillemos en la presencia del Señor. Que amonestéis a los ociosos. Y número 2, que alentáis a los de poco. Alentéis a los de poco. Poco. Aleluya. Bueno, el original es pusilámines. Pablo usa esta palabra para alentar. Y la palabra quiere decir lo mismo con consolar. ¿Se acuerdan ustedes de María y Marta?
cuando se murió sus hermanos queridos. Vamos allá para que tengan ustedes. Hoy estamos aprendiendo. Vamos a Juan, capítulo 11. 11:19. Digan gloria a Dios, hermano. Está temprano todavía. Cristo vive, hermano. Dijimos 11. Y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Pero vamos a quedar solo en el versículo 19. Esto es la acción. Cuando habla la palabra de que, espero que lo leyó bien el versículo 19. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y dice aquí esta palabra, que alentéis a los de poco ánimo. Esto es el otro versión de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Así que literalmente habla del alma pequeña. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermano? No quiero que me pierda de línea donde vamos. Habla acerca de los desfaltos. Eso está en la iglesia también. A los desfaltos, coraje de enfrentar problemas, dificultades en la comunidad cristiana. Los que estaban afligidos. Y esto es donde yo quiero ver qué bonito el apóstol Pablo enseña aquí, hermano. ¿Y usted cree por qué les habló Pablo a los de alma pequeña? A los que no saben cómo enfrentar la situación. Vamos a retrocedernos un capítulo atrás. Estamos en Tesalonicenses. Primera. Vamos a ver lo que dice capítulo 4, versículo 13. Al parecer ellos, hermanos, estaban pasando esta situación. Por eso el apóstol Pablo, ¿saben que en quién es el que muestra un liderazgo, hermano, eficaz? Es Pablo. Pablo les da palabras de consuelo. Palabras. Muchos dicen, hermano, yo ya no sé qué hacer. Mejor ya no voy a la iglesia. Esta situación me está matando. Pero usted viene y le dice, hermana, siga adelante. El Señor está con usted. Todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todo. ¿Qué le habrán dicho los judíos a Marta y a María? No te preocupes, tu hermano se murió. Qué consuelo cuando vamos nosotros con alguien que se muere un familiar. Yo le digo sincero, yo no sé qué decir, hermano. Mayormente si no se murió en Cristo, yo no sé qué decirle. Solo le digo, busque usted a Cristo. Porque del muerto ya no podemos hablar, no hay palabras que pueden llegar. Ahora si se murió fiel en la iglesia, firme en Cristo Jesús, buscando al Señor, uno llega, hermano, no se preocupe, está con Cristo, se fue. Pero hay unos, hermanos, hay unos que llegan, aunque el que se murió, hermano, murió lejos del Señor, se adelantó a esperarlo. ¿A esperarlo a dónde? Yo no sé si usted ha enfrentado una ocasión así, pero la verdad que es difícil llevar una palabra. Si murió en Cristo, su fe no le faltó hasta que expiró los últimos minutos, segundos. Digamos, ya está con Cristo, porque dice la palabra, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay palabras, pero cuando no, lo siento, hermana, está ardiendo en el infierno. ¿Qué le van a hacer ahí? Y aprenda hoy, hermano, sé por qué cuando usted vaya. Y llega ahí y le dice, a veces uno que lleva un consuelo, pero sabe usted que no es la verdadera, porque la palabra de Dios es peor que el que ya la sabe.
Necesitamos que Dios nos enseñe más. Pero vamos a leer lo que le dije. Y entonces dijimos a los que no saben cómo enfrentar las situaciones. Pablo encargó todo eso. Por eso entre nosotros deben haber personas positivas. Que se chocó el carro. ¡Ay, mi ganancia! Usted le dice, hermana, no se preocupe. Dios seguro le va a proveer un nuevo. Y no le está mintiendo, porque usted dice, vamos a orar que el Señor le provee un nuevo. Entonces, porque hay gente, pero hay personas que dicen, de plano Dios. Hay unos que saben enfrentar su situación. ¿Cuántos saben enfrentar su situación? No, son pocos, ¿verdad? Que saben enfrentar que se derrumbó la casa. De plano, Dios sabe qué nos va a dar en el futuro. Eso es uno que sabe enfrentar. Gracias, Señor. Dice la palabra que tengo que darte gracias en todo. Se derrumbó. Gracias. Y lo mira el uno todavía. Esto sí de verdad que está firme. Pero si se tira al piso a revolcarse. El apóstol Pablo da consejos muy importantes y les dio a los de Tesalonicenses. Capítulo 4. Al parecer, hermano, los de Tesalónicas no, algunos que no tenían valor, coraje, los que estaban afligidos por la muerte de algunos creyentes en Tesalonicenses, están aquí conmigo. Dijimos 4:13. Y les dice, oiga el consejo que les da a ellos. Ay, qué Pablo, man. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos, los de Tesalónica, estaban como con dolor. ¿Cuántos se duelen cuando se muere un familiar? Bueno, los que han sentido, los que no pueden dar una respuesta. Yo no lo he sentido, hermano. Yo no lo he sentido. Pero yo tengo fe en el Señor. Si no lloro en la presencia de Dios, no voy a llorar cuando alguien se muere. Entonces les dice a los de Pablo, les dice, mire, ¿cómo consuela? Aprendamos de Pablo, amados, que estamos aquí hoy. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, estos son los afligidos que estaban así, que se murieron. Y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os, ¿qué dice? Entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, qué consuelo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Aquellos que estaban llorando, que se murieron, aquellos. Y les dice, Pablo sabía lo que les decía. Eso era un consuelo tremendo, hermano. Por eso él dice, alienten a los de alma, a los que no son fuertes, a los que no saben enfrentar sus situaciones. Hermanos que tienen problemas de matrimonio, no se vayan con uno que está más chueco. Ven aquí. Algunos que ni hablen con el pastor. Le pedí un consejo yo a aquel joven. Dice, ¿qué? Por eso estamos como estamos, porque no, ni para eso podemos pensar. Entonces el apóstol Pablo da unos consejos. Si usted no sabe enfrentar, yo quiero decir aquí, hermano, no es que soy experto, pero gloria a Dios que nos ha levantado. Porque si Dios nos ha levantado es para sus propósitos. Si hay alguna duda que usted tiene, no sabe, busque uno, mira uno que ora, mira uno que es fiel en la iglesia. Con ese hable. No hable con otro ocioso.
El apóstol Pablo da unos consejos tremendos. Yo dije, Dios mío, nosotros perecemos, nos ahogamos. Pero Pablo tiene como, él enseña cómo alentar a los de poco, a los que sienten, "Ay, ya no sé qué voy a hacer, ya no sé, ya no sé". No, aléntese tu corazón en Cristo Jesús. Vamos a terminar el 18. Y les dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, les dice, estaba Pablo con ellos. Y luego nosotros. Eso revelado de parte del Espíritu Santo de Dios para Pablo, hermano. Y les dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados, le dice. Eso es lo que dice la palabra a todos, hermano. A todos. Dígale a aquel que está débil, si alguien se acerca con usted, no dé su opinión humana, no dé su consejo carnal. Está la palabra de vida. Pablo nos enseña cómo es alentar. Estamos viendo cómo es alentar. Ya dijimos cómo es ver a un ocioso, hermano. Pero luego nos dice cómo es alentar. Imagínese usted que está llorando, usted que es de corazón chiquito, de pollito, que está llorando. Y llega estas palabras que le diga a usted, la palabra de Dios, y le dice, luego nosotros los que vivimos, los que ya uno como que ya está en el viaje. Me imagino que ahí se fue el dolor, se fue la tristeza, se fue lo pequeño que estaba en ellos. Como que uno ya se siente como que dicen a uno, hoy no puedes ir conmigo en el viaje, pero en el otro te vas conmigo seguro. Y Pablo les dijo, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es una palabra que les trae a los de Tesalónica, porque al parecer que ellos, hermanos, estaban en esta situación, que no tenían valor, no tenían cómo enfrentar los problemas. Quizá alguien que está aquí en esta noche no sabe cómo enfrentarlo. La palabra de Dios nos da claves, hermano. Nos enseña cómo podemos enfrentar cualquier situación. Nada más por detenerme unos minutos. Hay muchas circunstancias que pasan en la vida, hermano, y uno no tiene un arreglo, solamente el Señor. Y hacemos bien en entender y amar su palabra. Los afligidos por la muerte de algunos creyentes es lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 13 hasta el 18. O conturbados en cuanto al advenimiento del Señor. Y lo voy a llevar ahí. ¿Cuántos están? Voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántos están felices que el Señor ya va a venir en cualquier instante? No muchos. Es como que mañana le cae el cheque del income tax. Me dice usted que está enojado por eso. No. La primera vez cuando me dieron a mí, cada instante revisaba el banco y no había nada. Me dijeron en una semana te va a llegar 2.500. Como nunca me han dado dinero. Y ahora no me dan nada, hermano, de veras. Tampoco le estoy pidiendo que me comparta. Pero mire, 2.500. ¿Cuántos días va a llegar, señora? 7 días. Y yo a los 6 ya lo estaba checando. A lo mejor se adelantó. Pero era aquello que sabe, hermano. No es que me estaba muriendo de hambre, pero yo sé que si le pasa a usted, no se haga, hermano. Si es que él se hace con saber con quién está hablando este. Entonces era una alegría o no, hermanos. Era una alegría. Aunque era su dinero que le han quitado en los cheques, ¿va? Pero le da alegría que le han ahorrado sus 3,000. Pues están felices.
Por eso le hice la pregunta: ¿cuántos están felices que el Señor viene? Hasta algunos suspiran. Ay, ¿será que me voy? Nos reímos, man, pero es cierto, bonito. Así estaban los de Tesalónica. Estaban preocupados, estaban turbados. Por mencionarle esto en el capítulo 5, aquí mismo, versículo 1, Pablo les da unos consejos tremendos, hermano. Por eso dice que la salvación es por fe, por gracia, pero es por medio de la fe. Usted tiene que estar seguro que cuando suena la trompeta, Pedro, Juan, los que están aquí, tenemos que tener la seguridad. Por eso no debemos de despreciar la palabra de Dios que se nos entrega aquí. Tenemos que estar seguros de que cuando suena la trompeta, hermano, no se queda usted cantando más allá del sol. No, no es más allá. ¿Cómo dice, hermano? El rapto. ¿Cómo es? La gran tribulación, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Ese es para los que se quedaron. Porque ahí sí se puede poner uno de ¿qué ha pasado? Te quedaste, hombre. Te quedaste. Ese canto así, escucha ese canto y va a ver usted. La iglesia ya no está para cantar ese canto, ya se fueron la iglesia verdadera. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quizá usted llora con ese canto, perdón, hermano, que le haya quitado su inspiración. Sí, los de Tesalónica estaban turbados en cuanto al advenimiento del día del Señor. Y lo habla aquí en el capítulo 5, verso 1. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, digo? Leámoslo pues, hermano. Tiene que tener confianza en la palabra. ¿Sabe qué es lo que trae la palabra en nosotros? Seguridad. ¿Me están escuchando, hermano? La palabra debe tener seguridad. Es como que una persona cuando mira, no sé cuántos levantan 150 libras. Tú aguantas levantar eso. Ay, yo sí estoy seguro y lo agarro, hermano, con toda esa fuerza. Seguro. Pero hay algunos que están temblando. Hay que tener seguridad. La palabra de Dios trae fe, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y esto es lo que hace la palabra: es inyectarnos vida, aumentarnos la fe, renovar nuestra fuerza y para mantener firmes y fieles al Señor. Y dice el versículo 1. Padre Santo, se fue el tiempo. Les dije que vamos a tenerlo aquí nomás. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Oye, es alentarlo, porque ellos estaban como muchos se dan su gusto todavía en pecar. Se dan su gusto en el mundo. Se dan su gusto en ver las películas ahí pornográficas en la casa. Y a la iglesia, perdón, el Señor puede venir en cualquier instante. Y la palabra lo que hace es alentarnos, mantenernos firmes. Y les da la palabra a los de Tesalónica. O sea, esta es la palabra estamos todavía en el punto, hermano, de saber enfrentar, de saber ser firme ante el pecado. Por eso Pablo les da estas palabras en el versículo 1 en adelante, y eso concluye hasta el versículo 11. A estar seguros que nada
Nadie, ninguna oferta, ni del mundo, ni del diablo, ni de la carne, debemos de cederlo. Por eso el apóstol les da consejo, palabra, hermano. ¿Cuántos se chequean con el doctor siempre? Bueno, está bien, ya con ustedes ya somos completos. Mire, ve, ¿por qué no vamos al doctor? A ver, dígame usted, ¿por qué no? ¿Están sanos? ¿O tienen miedo? La persona que va cada año, cada 6 meses, lo checan, tu sangre está bien, tu presión está bien, tu sangre está bien, colesterol bien, ¿cómo se llama lo que le da aquí a las personas? Tiroides, bien, todo bien. Y ay, voy a los otros 6 meses, todo bien, ese está feliz. Pero uno que no ha ido al doctor por 30 años. Imagínense, hermano. Si me voy van a descubrir que tiene colesterol, que tiene azúcar. Dos cosas. ¿Por qué no vamos? Porque tal vez tiene miedo. Pero algunos van para allá por fuerza mayor y le dicen, estás mal de esto. ¿Y qué hace uno? Pues aceptarlo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre, hermano? Bendito sea el Señor. Hermano, entonces la palabra viene a nosotros a traernos un diagnóstico. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Estamos con muchas enfermedades o estamos ya mejorando nuestro nivel, relación de vida, transparencia con el Señor? La palabra hace muchas cosas en nuestra vida. Entonces vamos a salir aquí, vamos a terminar aquí porque se nos fue el tiempo. Así que, hermano, esto es lo que dice la palabra: alentad. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra? Que alentéis a los de poco ánimo. Alentar. Los que están preocupados por la situación, por los problemas, y los que están, el Señor viene, ¿será que me voy? No, hermano, tenga fe. Tenga confianza en Dios. Estamos describiendo a la persona que una persona que no está, así que necesita aliento. Y solamente no es el consejo de un hombre, no es la palabra de una persona, es la palabra de Dios que nos forja y nos da valor en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Y luego dice que sostengáis a los débiles. Sostener a los débiles. Eso está hablando. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos miren un débil ahí a su lado? Así que este verbo, hermano, tiene aquí el sentido de prestar apoyo. Esto es el trabajo de la iglesia. Estamos hablando con ustedes en la iglesia. De prestar apoyo moral o espiritual a los débiles. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? No es aquellas personas que están enfermas. Están enfermos, no están débiles. No es aquellos que están enfermos o débiles físicamente, sino los que carecen de fuerza para vencer tentaciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y necesitan de alguien que los apoye en oración. Eso es, hermano. Esos son los débiles. Débil es aquel que le gusta ir a pasear en el mall. ¿Qué va a hacer en el mall? O quizá hay lugares donde frecuentaba antes. Personas que han salido de muchos problemas. Hemos salido de muchos fracasos en nuestra vida anterior. Entonces, si hay alguien que siente que está débil, que está peligrando y necesita, hermano, apoyo espiritual. El apóstol Pablo dejó eso encargado, que hay que alentar a esas personas. Ese es el trabajo de la iglesia.
lo que debemos de practicar nosotros como iglesia. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bendito sea el Señor. No hay lugar, por eso habló de la paz al principio. Hablamos de que usted no se enoja con el que le exhorte, no tiene que amar esa palabra y tiene que amar a la persona. O sea, eso habla de un cuerpo sano. ¿Están aquí, hermanos? De un cuerpo sano. Porque usted sabe que cuando está mal, me duele este brazo, pues no puedo funcionar 100%. Pero cuando no me duele nada, estoy bien, completamente el cuerpo. Entonces el apóstol Pablo habla, mire, tremendo, hermano, esta palabra. Y nos vamos a quedar en este punto que estamos tomando acerca de los débiles. Pero vamos a saltar a donde dice, sed pacientes. Dijimos que alentar a los débiles. Y que seáis pacientes para con quién. Aquí entra el fruto del Espíritu Santo. A su nombre. ¿Tienen calor, hermano? Amén. Sed pacientes. Longámines para con todos. Hay una palabra que a mí me cuesta decir en griego, hermano. Macrotumía. Indica la paciencia constante en el trato con los hermanos. Voy a repetir. Indica la paciencia constante en el trato con los demás y aún con los inconversos. El apóstol exhorta a mostrar este fruto del Espíritu. Este es para toda la iglesia, hermano. Ay, yo me porto santo con los santos, pero con los malos usted tiene que tener fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña, hermano, para que nosotros seamos hombres, mujeres, jóvenes, verdaderamente que vivamos para Dios. Que no seamos personas, hermano, como ya dijimos, el ocioso. ¿Vale? ¿Cuántos quieren ser ociosos todavía, hermano? Son una vergüenza. De veras. No mío ni de los hermanos, sino que del Señor, porque somos representantes del Señor. No representamos bien al Señor que decimos que vive en nosotros. A su nombre sea el honor. Habla de ser paciente. Este lo encontramos en Gálatas 5:22, ya sabe usted. Pero quiero leer con usted lo que dice Corintios. ¿Por qué es necesario? Primera de Corintios 13:4. Son porciones muy conocidas. Ya nos vamos, hermano. Cristo vive. Hermano, espero que usted ame la instrucción que nos da la palabra del Señor. 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Tampoco se envanece. Aleluya. Y en Gálatas 5:22. A su nombre y la gloria, más y la alabanza. Aquí es donde entra en acción lo que dice el apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y este es el último que habla el apóstol Pablo cuando dice que seáis pacientes con todos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que seas pacientes con todos. ¿Escuchamos bien claro, hermano? Pacientes con todos. Estamos hablando de la vida práctica, de la vida que habla el apóstol Pablo, del consejo práctico de la vida cristiana. Esto debe de vivir, debemos de manifestar, debemos de hacerlo. Yo siempre digo una palabra y a veces me pongo yo a pensar solito. Yo digo, seamos nosotros partes de los que construyen. No sea usted, hermano, como aquel hermano que no quiere hacer.
Yo miraba a unos niños antes, cuando nosotros hacíamos casitas de madera. Y cuando ya estaba a punto de terminar la casita, viene el más grande, le da una patada. Y porque como éramos tan pequeños, no podíamos hacer nada. Lo que podíamos hacer era llorar. No sea usted uno de esos en la obra, hermano. Seamos de apoyo en la obra. Aprendamos los consejos prácticos que da la palabra. Seamos nosotros parte de los que construyen. Esto no es para uno solamente, es para todo el pueblo. Para los líderes, para los miembros, para todos. Tenemos que serlo. Que no sea yo el causante de que algo no se lleve a cabo o que se detiene. Seamos edificadores en la obra de Dios. Estos son consejos prácticos que nos da el apóstol Pablo. Y esto viene más. En esta palabra habla de todo lo que debe ver uno por otro, de estar siempre gozoso, de orar siempre, de dar gracia. Y bueno, hermano, no terminamos, pero terminamos la otra semana. Si Dios quiere, terminamos. Pero estos son consejos prácticos, hermano, que uno debe de ser. El pecado que más grave que encuentro aquí, que muestra Pablo, el ocioso, hermano. Tenga cuidado con eso. No seamos desordenados en la iglesia. Seamos ordenados. A su nombre sea la gloria. Con todo el corazón, hermano, le pedimos al Señor su palabra que nos dé cada día para que seamos amonestados, instruidos, guiados por el Señor. Es interesante que todo lo que nosotros solamente tenemos que andar por ella. Y es así como alcanzamos el favor y la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a su nombre en esta noche? Bendito sea el santo nombre glorioso de nuestro Señor. Hermanos, queremos dejarle en su corazón esta palabra. Esta es una vida práctica. Es una vida práctica. Aprendamos que debemos de honrar a los que presiden. Debemos nosotros de honrar a los que nos amonesten. Aunque es difícil, pero la palabra nos manda que hay que hacerlo. Y aunque nos exhorten, tenemos que hacerlo. Tenemos que tener paz. Tenemos que exhortar a los desordenados. Y tenemos que alentar a los de poco ánimo. Y tenemos que, hermano, sostener a los débiles. Y tenemos que ser pacientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es necesario en nuestra vida. ¿Están aquí, amados hermanos? Porque todo aquel que no quiere esto, hermano, es un... Bueno, se puede poner usted un nombre si quiere. Como aquel que se llama Jesús, pero de Jesús no tiene nada. ¿Cómo te llamas tú, Juan? No, sí eres Juan, pero no eres Juan el amado. No podemos llamar cristiano, pero que seamos verdaderos. ¿Han escuchado ustedes? ¿Cómo te llamas tú, Jesús? A mí te merece Jesús, ¿no? ¿Por qué le ponen Jesús? Seamos verdaderos creyentes, hermano. Practicamos la palabra de Dios. Caminemos en ella. ¿De qué nos sirve a nosotros que hablemos de Dios y no practiquemos su palabra? Esto no es, son enseñanzas que nos da el apóstol Pablo, que les dio a los de Tesalónica. Y la palabra de Dios es para toda la iglesia. Leía yo la introducción de este estudio, hermano, y la Biblia habla de que esta palabra, dice el Señor, su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor siempre permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Así que a medida que nosotros, hermanos, leamos esta carta y le prestemos atención cuidadosamente en los consejos que nos da Pablo aquí en la vida cristiana, usted va a ser enriquecido en su forma de andar y va a cambiar muchas cosas. Le quiero decir, aunque para usted está bien, está mal. Nosotros practicamos cuál es la injusticia. Mi esposa me dice, ¿cuál es la justicia? La injusticia. Porque decimos que la justicia de nosotros son como trapos de inmundicia, ¿no?
La verdadera justicia, perfecta y bien, es la de Dios. Aleluya. Así que avive su esperanza en la realidad. ¿Por qué? Porque un día el Señor vendrá por su iglesia. Este es necesario, hermano. Es necesario. ¿Saben ustedes que en un trabajo uno va, yo me quiero ir a trabajar en una panadería? Me van a preguntar, ¿qué sabe hacer? Es nada, nomás romper los costales donde está la harina también. Y es difícil que me dan trabajo. Bueno, si hay muchas bolsas que abrir todos los días, tal vez me dan. Pero uno que dice, oh, yo sé hacer pan de esto y del otro, de esto. ¿Y qué le van a decir a uno? Si necesitan, contratado. ¿Cuánto quiere ganar la hora? ¿Quiere ser usted un buen cristiano, hermano? Tenemos que vivir en la palabra de Dios. Le puse el ejemplo de la panadería, pero si hay, mire, hermano, en cualquier lugar donde usted se mete no entra fácilmente. Algunos tienen cuello, dicen. Pero ya cuando está el jefe, ahí ya no hay cuello. Entró por cuello ahí, para el jefe no tiene cuello. No, usted no tiene cuello con él. O va a producir, o nomás va a perder el tiempo ahí. Hermano, la palabra de Dios nos da instrucciones para que nosotros seamos buenos creyentes. Quizás no somos los perfectos, pero atendamos al consejo. Y eso va a unir el cuerpo. Amén. Va a unir el cuerpo. La iglesia es edificada y construida cada día con su palabra. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Deseamos con todo nuestro corazón, hermano, que seamos cada día así, ve, que sea musculoso usted espiritualmente. Que no sea de aquellos que corre por cualquier cosita, hermano, ni por una buena oferta. Manténgase firme. Por eso enseñamos la palabra de Dios. Porque eso no tiene que ver nada con la fuerza física, sino que tiene que ser con su fuerza en Cristo Jesús. Mantengámonos, amemos su verdad, vivamos para Él. ¿Qué es lo mejor que puedan dar en su vida? Solamente el regreso del Señor por su iglesia, hermano. Es lo único, lo más valioso y lo más importante es esperar ese día. Por eso le pregunté hace un instante, ¿usted está feliz que el Señor ya viene? Y algunos dicen, ay. Lo bueno que si siente eso, humíllese al Señor. Pídele misericordia. Juan dice, hijos, si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien derramó su sangre por nuestros pecados. Pero si siente usted que está esperando que venga, hoy yo estoy listo, gloria a Dios, hermano. Por eso Pablo les dijo, no se preocupen porque los que durmieron, porque se van a levantar. Y luego cuando ellos se levantan, nosotros somos transformados y juntos nos vamos. Eso es una buena noticia. Pero eso no es solamente tener una noticia así, porque eso todos lo saben. Hay que hacerlo y vivir para Dios. Edificando el cuerpo de Cristo cada día en nuestras vidas. Dios le bendiga, hermano. Le invito a que se ponga de pie en esta noche. Gracias por su atención. Espero que usted se forme, hermano, como un hombre de Dios, como una persona de Dios, y no un cuerpo presente pero muerto. Dios quiere que hayan templos vivos, que adoremos y exaltemos el nombre del Señor. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, le damos por su palabra.